Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte llamado Palabras de Esperanza. Hoy es miércoles 4 de junio del 2025. Qué gusto poder acompañarles en esta mañana. Vamos a tener el devocional del día de hoy. Esperamos el Señor pueda hablar a través de la palabra del día de hoy, pero antes vamos a tener un tiempo de oración. Así que si está conmigo, acompáñenme en este minuto de oración. Padre, qué privilegio estar contigo en esta mañana. Queremos rogar, Dios, tu guía y tu dirección para que tú obres, Señor, de una manera especial con tu pueblo, con tus hijos. Te doy gracias por este día, te damos gracias por tu provisión para con nosotros de la vida. Y rogamos, Dios, tú ministres a través de este día. No solo en el devocional de hoy, sino todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Señor, que seas tú el que habla claramente a tu palabra a nosotros. Nos ponemos en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar al tema del día de hoy. Ya tengo algunos saludos aquí, entonces ahorita al final regreso la cortesía. Recientemente, en una plática con mis compañeros pastores, hablábamos acerca del tema del día de hoy, la función activa del Espíritu Santo en la vida del creyente, los elementos prácticos o concretos de ser una nueva criatura, como dice la Escritura. Todos tenemos claro que la labor del Espíritu Santo no se refiere a una fuerza o a una energía, ya que tiene atributos propios de persona, al encontrar en la escritura elementos propios de la personalidad como pensamiento, emociones y voluntad. Si lo reducimos a una sola energía, más bien parece una fuerza y como tal nuestra labor es encontrar la forma de usar mejor dicha fuerza, colocando una condición hasta, permítame el término, manipulable. Y la realidad es que estamos hablando con Dios mismo que está interactuando con nosotros por medio de su espíritu. Pero después de eso hay varios conceptos complejos en cuanto al papel activo en la dinámica diaria que pueden de alguna manera resultar confusos. Por eso vamos mejor al texto bíblico y le voy a pedir que busque Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y desde ahí voy a empezar la lectura en el verso 1. Romanos 8. Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos patrones o dos referencias de conducta, la carne y el Espíritu. La carne trae condenación, el Espíritu libera de dicha condenación. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Explica el pasaje que la condena a la que se refiere es por el pecado que conduce a la muerte. La carne no tiene la posibilidad de librar esto, pero el espíritu sí. Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dos elementos donde tiene influencia el espíritu, los pensamientos y las acciones. Cuando una persona es dirigida por el espíritu, tiene como resultado vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne es opuesta a la voluntad divina, enemistad contra la ley de Dios, vamos, no agrada a Dios. Verso 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Aquí hay algunos elementos de contraste, pero más aquellos que tienen el Espíritu viven conforme a Él. Y si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto para el pecado, vivimos para la justicia, el Espíritu nos da vida. Últimos dos versículos. Así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, aquí no sé si a este punto ya está teniendo el mismo conflicto que muchos, porque el pasaje parece presentar una condición absoluta y nos dirige a la carne o al espíritu, como que los extremos. Y, y algunos de nosotros no estamos ni en un extremo ni en el otro. Bueno, vamos siendo honestos, ninguno de nosotros estamos en alguno de los extremos. No es parte y parte, no es ciertos días. A veces nos gusta ejemplificar a forma didáctica los extremos como una idea pedagógica de absolutos, pero la vida real no funciona así. La vida real no funciona así. Eh, Nos es fácil hablar de los extremos, pero perdemos de vista un elemento, un, un factor que estamos pasando por alto. Dice el verso 14, los que son guiados por el Espíritu. Estoy entrando a Romanos 8, pero no estoy considerando Romanos 7. Y en Romanos 7 está esa respuesta, la lucha entre la carne y el espíritu. Y sé que conoces este pasaje. Dice Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y pareciera que ahí termina una frase de desesperanza, pero el verso 25 nos confirma. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dicho sea de paso, gracias doy a Jesucristo porque Él me libra de este cuerpo de muerte. Eso es lo que está diciendo. Y por esta razón yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Si tú eres una persona que ha entregado su vida a Dios, si has recibido la salvación de Dios, tú tienes el Espíritu Santo. Así lo dice Efesios capítulo 1, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora tenemos ese consolador del que habla el Evangelio de Juan, esa guía de la que habla el libro de los Hechos en las decisiones. Tenemos a alguien con nosotros, la presencia misma de Dios que está con nosotros para ayudarnos a lidiar con nuestra propia naturaleza, nuestra carne, el mal que vive en nosotros. Por eso el apóstol da gracias a Dios porque su sacrificio, el de Jesucristo, nos da la victoria por los méritos de Él. A partir de esto somos personas perfectas. Híjole, Romanos 7 dice que no. No somos perfectos. Pero si nosotros somos guiados por Él, estaremos entre más guiados, más cerca de esta condición de perfección o de santidad, ser guiado por el Espíritu. Pero es una lucha constante y permanente. No perdamos de vista algunos elementos fundamentales. El Espíritu no toma decisiones por nosotros. Es la figura de un consejero, amigo, apoyo,
quien es ese apoyo incondicional, pero la batalla contra la carne es un asunto personal y será una victoria contra nuestra carne en la medida que sigamos la guía, el consejo del Espíritu Santo. Pero antes de que algunos teólogos me avienten los tomates por Facebook, pregunto, ¿hay un papel activo del Espíritu Santo más allá de un consejo, más allá de una guía? Claro que sí, lo vemos en la Escritura. Yo creo que el Espíritu Santo incluso libra batallas completamente por nosotros, que a veces ni siquiera nosotros alcanzamos a vislumbrar. Y este es el factor especial que hace la presencia de Dios mismo con nosotros. Porque, ah, decía el pastor Edgar, no estamos hablando de una filosofía, no estamos hablando de una serie de principios colocados que si los sigues, estás bien. No, no, no. Estamos hablando de la presencia misma de Dios viviendo en nosotros, donde nos guía, nos protege, nos ayuda, nos levanta, nos restaura. La persona misma de Dios obrando con nosotros. Pero la lucha es nuestra. Hay cosas que, como dice 1 Corintios 10, eh, Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Por eso dice 10:12, el que piense que está firme, mire que no caiga. Dios nos puede dar con la tentación esa salida. Esa es su promesa. Esa es la obra, una de las obras del Espíritu Santo, el paracleto, el consolador, el compañero, vamos. Use los términos que la misma Escritura enseña. Y ese es el papel activo del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros ni siquiera vemos la batalla que se está enfrentando, pero ahí está, ahí está. El que no la veamos no quiere decir que no esté. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que es en los ámbitos espirituales lo que está sucediendo, pero Dios ayuda e intercede a favor nuestro. Entonces, eh, permítanme dar una descripción completamente humana que tendrá limitaciones, pero que a mí me ha ayudado a entender. Dios va a hacer todo lo que le corresponda, pero Dios nos va a ayudar a colocarnos en las condiciones para hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y esta dualidad, este, eh, ¿cómo se llama? Esta sociedad contra la carne que existe entre nosotros y el espíritu es lo que desarrolla esta condición espiritual. Sé que no estoy utilizando los términos bíblicos, estoy tratando de ilustrarlo a través de una dinámica práctica. Es esta sociedad de, el Espíritu de Dios y un servidor el que hace que David pueda vencer. ¿Va a vencer siempre? Quisiera decirles que sí, sabemos que no es así. Sabemos que a veces fallo, sabemos que a veces mi debilidad humana, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7 que acabamos de leer, me, me lleva a esta condición. O dicho de una manera más responsable, yo mismo cedo por mis propias limitaciones humanas. Pero el Espíritu está conmigo para darme la victoria. Antes yo no tenía esa posibilidad. Lo único que me ayudaba era mi conciencia, mi moral. Hoy está la presencia misma de Dios con nosotros. Que Dios ayude a cada uno de nosotros en esa batalla diaria que tenemos. Padre, te doy muchas gracias por este día y por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Guíanos, Señor, hacia este principio de verdad y permítenos entender qué función representa nuestras vidas. No para responsabilizar al Espíritu de todo lo que sucede, sino también para entender
cuál es mi papel y cuál es mi área de responsabilidad. Gracias, Señor, porque tú has suplido todo lo necesario para que cada uno de tus hijos pueda estar en victoria, no por méritos humanos, no por capacidades humanas, sino por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. Algunos avisos rápidamente. Hoy tenemos culto de media semana en la noche. Nos vemos en la iglesia a las 7:30. El día de mañana a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión del ministerio. Celebremos la recuperación. Tendremos la exposición de un testimonio de vida. Ojalá y pueda acompañarnos. Este sábado tenemos desayuno de varones. Tenemos nuestra reunión de oración de 8 a 9 y a las 9 tenemos nuestro desayuno. Tiene que inscribirse en la encuesta que está en el grupo de WhatsApp. Si no, hable directamente con el hermano Alejandro Luna para que le pueda ayudar en ese sentido. Y nuestras actividades de verano, como son la escuela bíblica de vacaciones y el campamento jóvenes, ya están con inscripciones y todo. Yo sí le voy a hacer una sugerencia tocante a estos dos ministerios. Normalmente los dos grupos, tanto escuela bíblica como campamento, se llenan, se saturan. Entonces, mi consejo, inscríbase y entre más pronto mejor para que no se quede sin lugar. Si usted llega una semana antes tratando de buscar, es muy posible que lo pongan en lista de espera o que definitivamente no tenga la posibilidad de asistir. Un consejo le doy, inscríbase con tiempo antes para que pueda resolver esta situación a tiempo y no se quede sin lugar. Muy bien, termino esta transmisión regresando el saludo a aquellos que se conectaron. Sara González, buenos días. Hanna, buenos días y saludos a todos. Eunice, buenos días. Igual para Rocío, para Patti Bo, buenos días. Mi hermanita Alice, Olichita, como le gusta que le digan. Buenos días, buenos días. Hilda Maldonado, buenos días, excelente día para todos. Álvaro, buenos días. Vicky Rugerio, buenos días. Rubí Méndez, saludos desde Guadalajara, un abrazo a Guanatos. Saludos a todos los hermanos en Guadalajara. Quiero mandar un saludo especial a nuestra hermanita Ruth Castillejos, y recordarle que seguimos orando por su hermana Sarita, que está hospitalizada y que tiene un diagnóstico grave. Que Dios me los bendiga grandemente, que tengan ustedes un excelente día, que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este devocional. Dios les bendiga.